Mi corazón latía a un ritmo frenético cuando, a través de la ventana de nuestra modesta casa española, vi salir por la puerta a Javier, mi marido. Su semblante, aunque siempre marcado por una firmeza inquebrantable, ahora parecía frágil, casi vulnerable, contrastando con la determinación de sus decididos pasos. Un escalofrío recorrió mi espalda al presenciar su inesperada partida hacia un animado restaurante, donde las luces parpadeaban en medio de la noche. Lo miré desde la ventana, una mezcla de preocupación y curiosidad entrelazándose dentro de mí. ¿Por qué saldría solo en su delicado estado de salud? ¿Qué le había hecho elegir ese lugar en particular entre todos los demás de nuestra tranquila ciudad? Con el corazón apretado en el pecho, mis pensamientos danzaban alrededor de infinitas posibilidades, todas involucrando algún secreto oculto que él me ocultaba. El restaurante a lo lejos parecía un espejismo, sus ventanas iluminadas proyectaban reflejos dorados en las calles estrechas. No podía evitar la sensación de que algo extraordinario, algo que cambiaría irrevocablemente nuestra tranquila vida, estaba a punto de suceder. Mi mirada siguió a Javier, como si pudiera descifrar sus pensamientos solo con el poder de la observación, pero él seguía siendo un enigma, un libro cerrado cuyas páginas anhelaba desentrañar. Envuelto en un torbellino de emociones contradictorias, me puse el abrigo con gestos automáticos, y sin pensarlo dos veces, decidí seguirlo. Cada paso que di hacia el restaurante fue una inmersión más profunda en la incertidumbre, un viaje hacia lo desconocido que, por alguna razón, sentí que debía emprender. El frío cortante de la noche era un recordatorio constante de que el mundo exterior era implacable, pero mi deseo de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier miedo. A medida que me acercaba al restaurante, el bullicio de la vida nocturna iba ganando volumen, llenando mis oídos con una sinfonía de risas, animadas conversaciones y tintineo de cubiertos. Cada luz que salía de las ventanas era como un faro que me guiaba hacia mi destino desconocido. Sentí el peso del suspenso flotando sobre mí, pesado como un manto de plomo, pero que también alimentaba mi determinación de descubrir qué escondía Javier. Cuando finalmente llegué a la entrada del restaurante, dudé un momento, mirándolo a través del cristal. Javier estaba dentro, su perfil resaltado contra la suave luz de las velas. Sus movimientos eran tranquilos, pero sus ojos transmitían una intensidad que rara vez había presenciado antes. Una sensación de urgencia me impulsó a entrar, a dejar atrás todas las dudas y miedos que me mantenían al otro lado de la puerta. Con paso vacilante entré al acogedor ambiente del restaurante, donde el tentador aroma de la deliciosa comida envolvió mis sentidos. Mi búsqueda de Javier comenzó de inmediato, mi mirada recorrió cada rincón de la habitación en busca de su figura familiar. Y entonces, mis ojos se encontraron con los suyos y una ola de emoción me golpeó con la fuerza de un huracán. Lo que descubriría junto a él esa noche cambiaría todo lo que sabía sobre nosotros dos, desatando una avalancha de secretos que nunca había imaginado que existieran. Seguir a Javier por las estrechas y sinuosas calles de nuestro pequeño pueblo español fue como entrar en un laberinto de misterios y posibilidades. Mantuve la distancia, caminando con pasos ligeros y silenciosos, como una sombra en la oscuridad de la noche. Cada esquina doblada era una nueva cuestión, una encrucijada entre el deber de respetar su privacidad y la inquietud por revelar sus secretos. La curiosidad que palpitaba dentro de mí era como una llama crepitante, alimentada por las sombras que bailaban alrededor de Javier mientras avanzaba sin miedo por las calles poco iluminadas. Me preguntaba sin cesar qué lo llevó a elegir ese camino, hacia qué misterioso destino se dirigía esa noche. Mi mente era un torbellino de conjeturas, cada una más absurda e intrigante que la anterior. Imágenes se desarrollaron ante mis ojos, como escenas de una película surrealista. Lo vi hablando con extraños en callejones oscuros, intercambiando paquetes misteriosos con sombras sin rostro, abordando un tren hacia partes desconocidas del mundo. Cada pensamiento era una chispa en la oscuridad, iluminando un camino incierto a través del laberinto de posibilidades que tenía ante mí. Sin embargo, por mucho que mi mente divagara en conjeturas descabelladas, una parte de mí sabía que la verdad probablemente era mucho más prosaica. Quizás Javier simplemente buscaba un momento de paz y tranquilidad lejos de las preocupaciones del hogar, o quizás estaba planeando una sorpresa romántica para los dos. Pero ni siquiera estas explicaciones plausibles lograron calmar la tormenta de dudas que asolaba mi interior. Mientras seguía a Javier por las calles desiertas, me invadió una sensación de extrañeza.
La noche parecía llevar un peso invisible, una electricidad estática que me erizaba los pelos de la nuca. Cada paso que daba resonaba como un susurro en la oscuridad, un recordatorio silencioso de que me estaba aventurando en territorio desconocido. A pesar del frío que se arrastraba bajo mi piel, mi determinación no flaqueó. Necesitaba descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentarme a los monstruos que habitaban los rincones más oscuros de mi imaginación. Y luego, cuando Javier finalmente se detuvo frente a las puertas iluminadas del restaurante, mi corazón dio un vuelco de anticipación. ¿Qué haría allí dentro? ¿Qué secretos esperan ser revelados? Con los nervios de punta seguí a Javier por las puertas entreabiertas del restaurante, lanzándome de cabeza a lo desconocido. El tentador aroma de la deliciosa comida flotó en el aire, envolviéndome en un cálido abrazo que contrastaba con la incertidumbre que se agitaba dentro de mí. Estaba a punto de descubrir lo que Javier ocultaba, incluso si eso significaba confrontar verdades que preferiría dejar enterradas en las sombras del pasado. Cuando finalmente lo vi entre los clientes del restaurante, mi corazón dio un vuelco de sorpresa e intriga. Javier estaba allí, en el centro de ese concurrido espacio, su figura destacando entre la multitud como un faro en la oscuridad. Pero no fue solo su presencia lo que llamó mi atención, era algo más sutil, algo que solo podía captarse en el brillo fugaz de sus ojos. Sus ojos, normalmente tan expresivos y cálidos, ahora parecían contener un profundo secreto, un misterio que guardaba con ferviente secreto. Había en ellos un brillo intenso, una chispa de excitación o quizás de nerviosismo, que los convertía en espejos opacos del alma de Javier. Era como si una corriente invisible lo moviera, empujándolo hacia un destino desconocido. Cada uno de sus gestos estaba cargado de significado, cada movimiento meticulosamente calculado para ocultar lo que fuera que estuviera sintiendo. Pero lo conocía tan bien que podía leer entre líneas, captar los signos sutiles que traicionaban su verdadera naturaleza. Había una tensión en el aire, palpable como la electricidad antes de una tormenta, que me dejó inquieto y ansioso de respuestas. Mientras lo observaba desde lejos, noté pequeños detalles que pasarían desapercibidos para cualquier otra persona. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de la servilleta, sus labios se curvaban en una sonrisa forzada cada vez que alguien se acercaba. Era como si estuviera atrapado en una jaula invisible, luchando por mantener las apariencias mientras la verdad amenazaba con salir a la superficie. Pero ¿cuál podría ser ese secreto que tanto lo consumía? ¿Qué pudo haberlo llevado a actuar de una manera tan inusual, tan distinta a él? Mi mente daba vueltas en círculos, intentando desentrañar el enigma que era Javier en ese momento. ¿Fue algo relacionado con su salud, una revelación impactante sobre su pasado o quizás un plan elaborado que estaba a punto de poner en marcha? Mientras me acercaba con cautela, me invadió una sensación de urgencia. Necesitaba descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentar las consecuencias más oscuras. Javier podría intentar ocultar su secreto al mundo, pero no a mí. Lo conocía mejor de lo que él se conocía a sí mismo y no descansaría hasta descubrir qué era lo que tanto le preocupaba. Con el corazón latiendo salvajemente en mi pecho, di un paso más hacia Javier, decidida a desentrañar el misterio que lo rodeaba. Fuera lo que fuese lo que ocultaba, estaba decidida a descubrirlo, incluso si eso significaba sacrificar todo lo que creía saber sobre nosotros dos. Mientras permanecía discretamente en las sombras, observando a Javier con una intensidad casi palpable, mi mente se convirtió en un torbellino de preguntas, una danza frenética de pensamientos que chocaban y se entrelazaban en una intrincada maraña. Cada una de sus miradas, cada uno de sus movimientos era un rompecabezas que intentaba desentrañar, una pieza que podía revelar el secreto que guardaba con tanta fiereza. Las preguntas se acumularon en mi mente como nubes oscuras en un cielo tormentoso. ¿Qué habría llevado a Javier a elegir ese restaurante en concreto? ¿Qué motivo tendría él para abandonar la casa en su frágil estado, en lugar de descansar en paz como tanto le había insistido? Y, sobre todo, ¿qué me ocultaba? Cada latido de mi corazón resonaba como un eco distante, una banda sonora del suspenso que se desarrollaba ante mí. Me sentí como un detective en una novela de misterio, siguiendo las pistas que Javier había dejado atrás, tratando de desentrañar el enigma que era su vida. Pero cuanto más intentaba desentrañar el misterio, más parecía deslizarse entre mis dedos, como arena que se desliza entre mis manos.
Mientras Javier hablaba con un hombre mayor cuyo rostro estaba parcialmente oculto por las sombras de la noche, mi mente trabajaba furiosamente para descifrar de qué estaban hablando. Sus palabras eran un murmullo confuso para mis oídos, pero podía escuchar la urgencia en sus voces, el peso de las palabras no dichas que flotaban entre ellos como una espesa niebla. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que Javier me estaba ocultando algo que consideraba tan importante que no podía compartirlo ni siquiera con la persona que más amaba en este mundo. Un sentimiento de traición se apoderó de mi pecho, mezclado con una pizca de admiración por su instinto protector. Pero, sobre todo, había una necesidad abrumadora de saber la verdad, de descubrir el misterio que se alzaba como un muro entre nosotros. Mientras seguía observándolo desde lejos, una feroz determinación se apoderó de mí. No descansaría hasta descubrir lo que escondía, hasta desentrañar el misterio que nos separaba. Por más difícil que fuera, por más doloroso que pudiera ser lo que descubrí, sabía que necesitaba enfrentar la verdad de frente si queríamos tener la oportunidad de superar esto juntos. Con un suspiro de resignación, di un paso vacilante hacia Javier, lista para confrontarlo con mis sospechas. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero una cosa era segura, no podíamos avanzar hasta que resolviéramos el enigma que nos perseguía. Y estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para resolver el misterio y recuperar la confianza que habíamos perdido. Entré al restaurante y me envolvió una atmósfera vibrante y palpitante. El sonido de voces excitadas y risas contagiosas llenaron el aire, mezclados con el tentador aroma de las delicias culinarias que emanaban de las cocinas. Las mesas estaban llenas de comensales, cada uno inmerso en su propia animada conversación o en su plato de comida deliciosamente preparada. A pesar del ajetreo y el bullicio que me rodeaba, un sentimiento de soledad me envolvía como un manto de sombras. Mientras caminaba por los concurridos pasillos, mis pasos resonaban solitarios en el suelo de mármol pulido. Me sentí como un extraño en un mundo de extraños, un intruso en un entorno donde todos parecían tan cómodos y confiados. Mi mirada vagaba sin rumbo, buscando desesperadamente vislumbrar a Javier entre la multitud de rostros desconocidos. Cada persona que pasaba junto a mí era un sospechoso potencial, un posible cómplice del secreto que él guardaba tan celosamente. Pero a pesar de mis esfuerzos, él permaneció fuera de mi alcance, como una sombra fugaz que esquivaba mis dedos. Mientras me dirigía a una mesa vacía en un rincón remoto del restaurante, una sensación de ansiedad comenzó a formarse en mi pecho. Me sentí como una actriz solitaria en un escenario vacío, esperando el desenlace de una obra cuyo argumento aún no estaba claro. Cada segundo que pasaba era una tortura, una eternidad de incertidumbre y expectativa que parecía prolongarse interminablemente. Sentado a la mesa, observaba a las felices parejas y grupos de amigos brindando en celebración, y una punzada de envidia me golpeó con la fuerza de un rayo. Quería ser parte de esa alegría contagiosa, esa cálida camaradería, pero mi corazón estaba tan cargado de preocupación que apenas podía concentrarme en mi propio reflejo en la copa de vino que tenía delante. El tiempo transcurrió lentamente, marcado por el ritmo de los cubiertos golpeando los platos y el constante murmullo de las conversaciones a mi alrededor. Me sentí como un extraño en una tierra extraña, un extraño en un mundo que no entendía del todo. Y, sin embargo, una parte de mí anhelaba el cierre, el momento en que finalmente descubriría la verdad detrás del velo de secreto que envolvía a Javier y su misterioso encuentro. Mientras esperaba, la soledad se convirtió en un hambre febril, una sed insaciable de respuestas que amenazaba con consumirme por dentro. Necesitaba saber qué escondía Javier, incluso si eso significaba enfrentar las consecuencias más oscuras. Porque solo a través de la verdad podremos encontrar la redención, solo a través de la revelación podremos encontrar la paz. Y estaba decidido a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Cada paso de Javier resonaba como el tic-tac de un reloj en mi mente, marcando el ritmo acelerado de mi corazón. Lo seguí de cerca, manteniendo una distancia segura mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que podría estar escondiendo. Cada uno de sus movimientos era un enigma por descifrar, un misterio por desentrañar, y mi curiosidad crecía con cada segundo que pasaba. Me encontré imaginando una multitud de posibilidades, cada una más compleja e intrigante que la anterior. ¿Sería algo tan simple como una sorpresa romántica, un gesto de amor para reavivar la llama entre nosotros?
O tal vez era algo más siniestro, un oscuro secreto que guardaba por miedo a hacerme daño. Mi mente era un campo de batalla, donde la esperanza luchaba contra el miedo, donde la expectativa luchaba contra la aprensión. A medida que Javier se acercaba a su destino, mi ansiedad alcanzaba nuevas alturas, como una montaña rusa emocional que amenazaba con derribarme en cualquier momento. Cada respiración era un suspiro lleno de incertidumbre, cada latido de mi corazón era un eco de mis dudas y miedos más profundos. Me sentí como una marioneta en manos del destino, incapaz de controlar mi propio destino. Pero a pesar de mi aprensión, una chispa de esperanza seguía brillando dentro de mí. Por muy oscuro que fuera el secreto de Javier, yo creía en la fuerza de nuestro amor para superar cualquier obstáculo. Éramos más que marido y mujer, éramos cómplices, confidentes, amantes. Y sin importar lo que me deparara el futuro, estaba decidido a afrontarlo de la mano de él, como siempre lo habíamos hecho. Al ver a Javier entrar al restaurante, me invadió una sensación de calma, como si por fin estuviéramos llegando al final del viaje. Pero al mismo tiempo, persistía una sensación de inquietud, como una sombra oscura que se cernía sobre nosotros y amenazaba con oscurecer nuestro futuro. Lo que sea que Javier estuviera escondiendo, sabía que sería un parteaguas en nuestras vidas, una línea que separaría el antes del después. Con un suspiro de resignación, di otro paso hacia el restaurante, lista para enfrentar lo que el destino nos deparara. Porque al final del día, lo que importaba no era el secreto en sí, sino cómo elegimos afrontarlo juntos. Y estaba decidido a enfrentar cualquier desafío junto a Javier, incluso si eso significaba enfrentar nuestros propios demonios y superar nuestros propios miedos. Cuando Javier finalmente se detuvo frente al hombre mayor, mi corazón dio un vuelco en mi pecho, como si una ráfaga de viento helado me hubiera tomado por sorpresa. El hombre era una figura imponente, con profundas arrugas surcaban su rostro cansado y unos ojos penetrantes que parecían ver más allá de las máscaras que usamos para ocultar nuestras verdaderas intenciones. Me escondí detrás de una columna, manteniéndome fuera de su línea de visión pero aún capaz de captar cada palabra susurrada de conspiración. El silencio flotaba entre ellos como una densa niebla, que envolvía sus cuerpos como un manto de sombras. Contuve la respiración, temiendo que el más mínimo ruido rompiera el frágil equilibrio de este tenso momento. Sus voces eran bajas, casi inaudibles, pero pude captar la seriedad en cada sílaba pronunciada. Hablaron rápidamente, como si tuvieran prisa por completar sus asuntos y desaparecer en las sombras de la noche. Cada palabra era un eslabón de la cadena que los unía, una promesa velada de secretos que nunca serían revelados al mundo exterior. Me sentí como un intruso en una conversación privada, un testigo involuntario de un intercambio de confidencias que no me concernían. Pero al mismo tiempo, una parte de mí anhelaba escuchar más, saber qué estaban planeando en las sombras de ese concurrido restaurante. Me pregunté si Javier era consciente del peso de las palabras que intercambió con aquel hombre misterioso, si entendía las consecuencias de sus actos. Mientras los observaba, me invadió un sentimiento de impotencia, como si estuviera atrapado en un laberinto de mentiras y engaños del que no había escapatoria. Quería desesperadamente interrumpir su conversación, confrontarlos con mis sospechas y exigir respuestas a las preguntas que me habían atormentado durante tanto tiempo. Pero algo me detenía, una voz susurrando en el fondo de mi mente que no estaba lista para enfrentar la verdad, que aún no era el momento de revelar los secretos que nos separaban. Cuando finalmente se alejaron, sentí como si me hubieran arrancado de un sueño profundo, despertando a la dura realidad que me rodeaba. Mis músculos estaban tensos, mis nervios al límite, como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de hundirme en un abismo desconocido. Me preguntaba qué nos depararía el futuro, si seríamos capaces de superar los obstáculos que nos esperaban o si sucumbiríamos a las sombras que nos rodeaban. Y en lo profundo de mi corazón, una voz susurró que solo el tiempo podría decirlo. Mientras los veía alejarse, una avalancha de preguntas inundó mi mente, como torrentes furiosos que amenazaban con arrastrarme hacia lo desconocido. ¿Qué estaban haciendo esa noche, al amparo de la oscuridad y el secreto? ¿Por qué Javier nunca antes había mencionado a este hombre, cuya presencia parecía tan significativa en su vida? Cada paso que daba hacia ellos era una inmersión más profunda en el abismo de la incertidumbre, un descenso vertiginoso al corazón de la oscuridad que se agitaba dentro de mí.
Me sentí como un intruso en un juego del gato y el ratón, una pieza insignificante de un rompecabezas cuyas piezas se negaban a encajar. Pero a pesar de mi confusión y miedo, una feroz determinación ardía dentro de mí, alimentada por la desesperada necesidad de descubrir la verdad. Mientras los seguía por las calles oscuras y sinuosas, mi mente trabajaba febrilmente para conectar los puntos sueltos que tenía ante mí. Cada pieza de información era una pieza del rompecabezas, una pista que podría conducir a la revelación final. Pero cuanto más intentaba reconstruirlo, más esquiva se volvía la verdad, escapándose de mí como arena entre mis dedos. Me preguntaba qué me había ocultado Javier, que había compartido con este hombre misterioso que no podía compartir conmigo. ¿Sería algo inocente, un simple intercambio de información, o algo más siniestro, un elaborado plan para engañarme y mantenerme alejado? La incertidumbre me consumió, erosionó mi confianza y socavó mi fe en nuestro amor. Mientras se alejaban, mi mente se llenó de imágenes vívidas e inquietantes, cada una más oscura que la anterior. Vi a Javier sumergirse de cabeza en un mundo de mentiras y traiciones, con el rostro enmascarado por el dolor y la culpa. Lo vi traicionar mi confianza, traicionar nuestro amor, en nombre de un secreto que nunca debería haberse guardado. Pero entonces, una voz suave susurró en el fondo de mi mente, una voz que reconocí como mía. Tal vez estaba siendo injusto con Javier, tal vez estaba dejando que el miedo y la desconfianza nublaran mi juicio. Quizás había una explicación plausible para todo esto, una razón por la que nunca antes había mencionado a ese hombre. Con un suspiro de resignación, me obligué a alejar los pensamientos oscuros que amenazaban con consumirme. Necesitaba tener fe en Javier, incluso cuando todo parecía conspirar en nuestra contra. Necesitaba creer que el amor que compartíamos era lo suficientemente fuerte como para resistir las pruebas más duras, que la verdad, por dolorosa que fuera, nos liberaría del peso de los secretos que nos asfixiaban. Con esta determinación renovada, seguí siguiendo a Javier a través de la noche oscura, lista para enfrentar cualquier cosa que el destino nos deparara. Porque al final, lo que importaba no era lo que ocultaba, sino cómo elegimos enfrentar esa verdad juntos. Y estaba decidido a afrontar el desafío de frente, de la mano del hombre que amaba, sin importar lo que nos deparara el futuro. Un torbellino de emociones agitó mi ser, como olas furiosas chocando contra los acantilados de mi mente. El inesperado encuentro de Javier con aquel hombre misterioso me había arrojado a un mar de incertidumbre, donde las corrientes de la duda me arrastraban amenazando con ahogarme en un abismo de desesperación. Me sentí como un marinero perdido en aguas desconocidas, sin dirección ni brújula que me guiara. La confusión se mezcló con la ira, el miedo con la tristeza, formando un torbellino de sentimientos contradictorios que amenazaban con consumirme por dentro. Quería gritar, llorar, exigir respuestas a las preguntas que me habían perseguido durante tanto tiempo. Pero una vocecita dentro de mí me susurró que debía tener paciencia, que la verdad llegaría cuando estuviera lista para recibirla. Luché por encontrarle sentido a todo, por entender por qué Javier nunca había mencionado a este hombre antes, por qué se había sentido obligado a reunirse con él en secreto. Pero cuanto más intentaba desentrañar el misterio, más parecía alejarse de mí, como una sombra esquiva que se negaba a ser atrapada por la luz. Un nudo se formó en mi garganta, apretándose más y más con cada segundo que pasaba. Me sentí asfixiada por la presión del secreto que flotaba entre nosotros, como si estuviera atrapada en una red de mentiras y engaños de la que no había escapatoria. Pero a pesar de la oscuridad que me rodeaba, una pequeña chispa de esperanza seguía brillando dentro de mí, alimentada por la creencia de que, en última instancia, la verdad nos haría libres. Mientras luchaba por encontrar mi equilibrio emocional, el mundo a mi alrededor parecía moverse en cámara lenta, como si el tiempo estuviera congelado en un momento de eterna incertidumbre. Observé a la gente pasar a mi lado, con sus rostros desdibujados por la niebla de mi propia angustia, sus pasos resonando como un eco lejano en el vacío de mi mente. Me sentí como un extraño en un mundo que no entendía, un espectador indefenso en una obra cuyo argumento no podía entender. Pero a pesar de mi confusión y desesperación, una sensación de determinación comenzó a formarse dentro de mí. No descansaría hasta descubrir la verdad detrás de ese encuentro inesperado, incluso si eso significara enfrentarme a los demonios de mi pasado y presente. Con un suspiro de resignación, me obligué a alejar los pensamientos oscuros que amenazaban con consumirme.
Necesitaba encontrar una manera de entender lo que estaba pasando, de afrontar los desafíos que tenía por delante. Porque al final del día, lo que importaba no era lo que estaba pasando, sino cómo decidí afrontarlo. Y estaba decidida a afrontar el futuro con la cabeza en alto, de la mano del hombre que amaba, sin importar lo que el destino nos deparara. El restaurante parecía una cápsula del tiempo, suspendido entre el pasado y el presente, envuelto en un aura de misterio que flotaba en el aire como una densa niebla. Cada rincón oscuro y cada rayo de luz filtrado por las ventanas fueron testigos mudos del encuentro que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Cuando finalmente tuve el coraje de entrar al restaurante, el ambiente era eléctrico, cargado de anticipación y ansiedad. Cada paso que di fue como una marcha hacia lo desconocido, un viaje sin retorno hacia el abismo de la verdad. Sentí el peso de mi propia respiración, cada inhalación y exhalación era un recordatorio constante de la gravedad de lo que estaba por venir. Mientras caminaba por el salón principal, las miradas curiosas de los demás clientes parecieron traspasar mi alma, como si supieran lo que estaba a punto de descubrir. Me sentí expuesta, vulnerable, como si estuviera a punto de ser arrastrada a un mundo de secretos y mentiras del que no había escapatoria. Pero a pesar del miedo que me consumía, una feroz determinación ardía dentro de mí, alimentada por la desesperada necesidad de encontrar la verdad. Cuando finalmente encontré a Javier, sentado a la mesa en el rincón más alejado del restaurante, el mundo a mi alrededor pareció desaparecer, dejándonos solo a nosotros dos en un mar de silencio y anticipación. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una mezcla de emociones que no pude descifrar. Había dolor y arrepentimiento, esperanza y desesperación, todos mezclados en un torbellino de sentimientos que amenazaban con arrastrarme hacia abajo. Me senté frente a él y los segundos transcurrieron como horas mientras esperábamos lo inevitable. Luego, con un suspiro de resignación, empezó a hablar, con palabras lentas y mesuradas, como si se las estuvieran arrebatando contra su voluntad. Y lo que reveló esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre, desatando una tormenta de emociones que amenazaba con consumirnos por completo. Habló de secretos profundos e inimaginables, verdades enterradas bajo capas de mentiras y engaños. Habló de las decisiones que se habían tomado, cada una más dolorosa que la anterior. Y mientras hablaba, me encontré hundiéndome en un abismo de desesperación, luchando por mantener mi cabeza fuera de la superficie mientras las olas de la verdad amenazaban con arrastrarme hacia abajo. Pero a pesar de la oscuridad que nos rodeaba, una pequeña chispa de esperanza seguía brillando dentro de mí. Porque, al final, lo que importaba no era lo que habíamos perdido, sino lo que aún nos quedaba por ganar. Y estaba decidida a afrontar el futuro con la cabeza en alto, de la mano del hombre que amaba, sin importar lo que el destino nos deparara. Porque, al final, éramos más fuertes juntos de lo que jamás seríamos solos.